En algunas congregaciones, cuando los hermanos se ven y se saludan, lo hacen de la siguiente manera: ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y el pueblo de Dios en victoria. ¿Qué significa tener victoria en Cristo? ¿Qué significa tener victoria en Cristo? ¿Alguna vez se ha preguntado cuál es el significado de tener victoria en Cristo? ¿Sobre qué tenemos victoria? ¿Sobre qué tenemos victoria? ¿Qué significa vivir? ¿Qué significa vivir en la victoria de Cristo? El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde es Victoria en Cristo. Victoria en Cristo. ¿Cuál es el título? Victoria en Cristo. La victoria en Cristo. La victoria en Cristo es una verdad profunda. Es una verdad profunda, y no solamente es una verdad profunda, es una verdad transformadora para los creyentes en Jesucristo. La victoria en Cristo nos habla de un triunfo, de un triunfo. ¿De qué nos habla? De un triunfo. La victoria en Cristo nos habla de un triunfo que va más allá de las luchas terrenales, arraigado en el ámbito espiritual y anclado, afirmado, asegurado en la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiero que en esta tarde profundicemos en el significado de lo que es la victoria en Cristo. Profundicemos en lo que significa tener victoria en Cristo. Quiero que también exploremos, que vamos a hacer, explorar aquello sobre lo que tenemos victoria. Y vamos a comprender entonces el significado de vivir, el significado de vivir en la victoria de Cristo. ¿Qué significa tener victoria en Cristo? ¿Qué significa tener victoria en Cristo? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Cuál es el significado que tengamos victoria en Cristo? ¿Qué significa que yo tenga victoria en Cristo? Tener victoria en Cristo, mis amados hermanos, significa que a través de la muerte y resurrección de Jesús, los creyentes hemos vencido el pecado, hemos vencido la muerte y hemos vencido los poderes de las tinieblas. Esta victoria no es obra nuestra, no es algo que usted y yo hagamos, sino que es un regalo de Dios. ¿Qué es? Un regalo de Dios. ¿Qué es? Un regalo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios capítulo 15, verso 57. El pasaje al cual estaremos dando lectura en la palabra de Dios es Primera de Corintios 15, verso 57. ¿Lo tienen? Leo de la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, verso 57. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, mis amados hermanos, celebra el triunfo que tenemos los creyentes sobre el pecado. ¿Qué celebra Pablo? El triunfo que tenemos los creyentes sobre el pecado y la muerte a través de Jesucristo. El contexto de Primera de Corintios capítulo 15, el capítulo entero, trata de la resurrección de los muertos. ¿De qué trata Primera de Corintios 15? De la resurrección de los muertos. Y la seguridad de que por cuanto Cristo resucitó, también
lo serán los que pertenecemos a Él. La victoria es un regalo divino que enfatiza la gracia y el poder de Dios. ¿Qué es la victoria? Un regalo divino, un regalo de Dios que enfatiza la gracia y el poder de Dios. Los creyentes en Jesucristo debemos vivir con confianza y esperanza. Con confianza y esperanza. ¿Con qué debemos de vivir? Con confianza y esperanza, sabiendo que nuestra victoria final está segura en Cristo. Esto es hermoso. Esta seguridad debería de animarnos. Escuche bien, debería de animarnos a enfrentar los desafíos de la vida, a resistir las tentaciones para evitarnos caer en el pecado, y debería de animarnos a vivir en el poder del Espíritu Santo. Esa es la respuesta a la pregunta que nos acabamos de formular: ¿qué significa tener victoria en Cristo? Ahora, ¿qué significa que tenemos victoria? ¿Sobre qué tenemos victoria? Tenemos victoria sobre el pecado. ¿Sobre qué tenemos victoria? Sobre el pecado. Lo leíamos ahí en 1 Corintios 15, 57. Tenemos victoria sobre la muerte. Y tenemos victoria sobre los poderes de las tinieblas. Esto abarca tanto el pecado personal como el pecado promovido por la cultura o la sociedad. La muerte eterna y las fuerzas espirituales que se oponen al reino de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 6, verso 14, Romanos 6, verso 14, así que vaya en su Biblia a Romanos capítulo 6, verso 14, escribe lo siguiente. Romanos 6, 14, leo de la palabra de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Pablo se dirige a los creyentes de esta iglesia en Roma, a estos creyentes en Cristo. ¿En qué creen? En Cristo. Y les explica que son libres del dominio del pecado. ¿De qué son libres? Del dominio del pecado. Porque están bajo la gracia. ¿Bajo qué se encuentran? Bajo la gracia, no bajo la ley. La ley solo podía señalar el pecado y sus consecuencias, pero la gracia proporciona el poder para vencer el pecado a través del Espíritu Santo. ¿Qué nos proporciona la gracia? El poder para vencer el pecado a través del Espíritu Santo. ¿Qué nos proporciona la gracia? El poder para vencer el pecado a través del Espíritu Santo. Comprender que el pecado ya no es nuestro amo debería llevarnos a una vida transformada. ¿A dónde debería de llevarnos? A una vida transformada en la que rechazamos conscientemente los comportamientos pecaminosos y vivimos en la libertad y el poder que nos brinda la gracia de Dios. Esto responde a nuestra pregunta sobre qué tenemos victoria. Y por último, tenemos la pregunta: ¿qué significa vivir? ¿Qué significa vivir en la victoria de Cristo? ¿Qué significa vivir
en la victoria de Cristo. Vivir en la victoria de Cristo significa que la vida de los creyentes se vive a través de la realidad de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Eso significa vivir en la victoria de Cristo. Significa que todos nosotros vamos a vivir a través de la realidad de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Nuestra identidad, o sea, ¿quiénes somos? Nuestra identidad, propósito y poder se derivan de nuestra unión con Él. ¿De dónde viene nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro poder? De nuestra unión con Cristo. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas 2, 20. Vamos a hacer lectura en la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, verso 20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en que el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo expresa la unión. ¿Qué expresa Pablo? La unión íntima con Cristo que define la existencia del creyente. Eso es lo que estamos leyendo en Gálatas 2:20. Hay una unión íntima, una unión estrecha entre el creyente y Cristo. Y esa unión define nuestra existencia. El viejo yo, gobernado por el pecado, es crucificado. ¿Qué le pasa al viejo yo? Es crucificado. Y la nueva vida se vive a través de Cristo. Esto significa una completa identificación con la muerte y resurrección de Jesús. Los creyentes en Jesús estamos llamados a abrazar nuestra nueva identidad. ¿Qué es lo que debemos de abrazar? Nuestra nueva identidad. Esa identidad en Cristo, permitiendo que la vida de Cristo se manifieste a través de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestros propósitos. Confiar en el amor y el sacrificio de Cristo debe de motivar una vida de fe y obediencia. Una vida de fe y obediencia. El Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra. ¿Quién vino a la tierra? Jesucristo, el Hijo de Dios. Vivió una vida sin pecado. ¿Qué clase de vida vivió? Sin pecado. Y murió en la cruz para expiar nuestros pecados. Ahora, Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo el pecado y la muerte, y ofrece vida eterna a todos los que creen en Él. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si aún usted no ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted no tiene la seguridad de dónde va a pasar la eternidad después de partir de este mundo, yo quiero rogarle que usted lo considere hoy. Yo quiero rogarle que sea hoy el día en el cual usted decida poner su confianza en Jesucristo como el Salvador de su alma. De esa manera usted podrá ser capaz de comenzar a vivir en la victoria que Él ofrece sobre el pecado y la muerte. Y así podrá usted entrar en la vida eterna que Él proporciona.
¿Eres creyente? ¿Has creído en Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Has confiado en Cristo como tu Salvador personal? Quiero hacerles un llamado al compromiso. Primero, quiero llamarles a que se comprometan a vivir con confianza y esperanza. Comprométase a ser de aquellos que vive confiado en el Señor y con su esperanza puesta en las promesas del Señor. Sabiendo, escuche bien, sabiendo que su victoria final está segura en Cristo. ¿Qué es lo que está seguro? Nuestra victoria. Nuestra victoria está segura en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Número 2, quiero llamarle a que se comprometa. Quiero llamarle a que se comprometa a rechazar conscientemente los comportamientos pecaminosos. Y que de esa manera viva en libertad y en el poder que brinda la gracia de Dios. Y el tercer y último llamado que quiero hacerle es que se comprometa a abrazar, a agarrarse de su nueva identidad en Cristo, permitiendo que la vida de Cristo se manifieste a través de sus acciones, de sus pensamientos y de sus propósitos. Quiero invitarles en este momento a unirnos en oración. Vamos a orar. Le invito a cerrar sus ojos, incline su rostro.